yo desde pequeño, digamos, tenía la afición a la fotografía, pero como antes era bastante caro los flashes y no me dejaban sacar muchas fotos, ¿no? Entonces, y siempre no me gustaba mucho estar en las fotos. Prefería, digamos, sacar las fotos. Y eso, bueno, se cortó, digamos, esa inclinación a la fotografía mucho tiempo, ¿no? Yo empecé sacando fotos, o sea, sabiendo que me equivocaba y sabiendo que acertaba tarde, a mis 32 años más o menos, ¿no? Entonces, yo empecé con la fotografía gracias a un amigo que es fotógrafo también, que fue mi primer profesor, que se llama Radoslav Pasameta. Él, él de alguna manera me hizo ver que la fotografía era como una terapia, porque yo estaba justo pasando por un momento malo, digamos, de mi vida. Mi mamá había muerto. Entonces él me dijo, ¿por qué no intentas sacar fotos? Después de mucho tiempo de pasar clases con él y de meterme de lleno a la fotografía, entendí que la terapia consistía en que la fotografía siempre remita al pasado. No hay fotografía del futuro, ni siquiera del presente inmediato, ¿no? Entonces es una forma de lidiar también con la muerte. Entonces yo pasé clases con Radoslav Pasameta aproximadamente casi un año y empecé haciendo fotografía analógica, ¿no? Me compré una Canon pequeñita, esta es la AE1 Program, con un lente. Entonces empecé a hacer fotografía y a practicar con los ejercicios que me daban las clases. Y ahí uno como que va descubriendo, ¿no? Cuál es su inclinación en la fotografía, ¿no? Yo no creo que haya fotógrafos todólogos que hagan todo bien. Siempre uno es bueno o tiene una inclinación marcada para algo. Entonces me empezó a interesar mucho el fotoperiodismo, el documental, y él me empezó a dar como que más ejercicios para esto, ¿no? Entonces, entre lo que estaba con mis cursos y bueno, ya estaba culminando la educación con él acá, porque no hay donde estudiar fotografía de manera profesional en Bolivia, ¿no? O sea, hay unos cuantos institutos, pero mejor siempre pasar clases con un fotógrafo. Hubo un evento el 11 de enero, creo que es del 2007, acá en Cochabamba, que hubo los enfrentamientos entre civiles, ¿no? Entonces yo fui a sacar fotos estos enfrentamientos y después mandé el resultado de estas fotos a una convocatoria que había para un curso documental en El Salvador y en Guatemala y me seleccionaron, ¿no? Eh, la experiencia, digamos, como taller documental fue, eh, sobre todo, o sea, se enfocaba en algo que era la practicidad, que era lo mejor, o sea, de todo, ¿no? Nos daban un rollo con 6 exposiciones y teníamos que contar a lo largo del día una historia. Entonces tenías que pensar y repensar y repensar y repensar lo que ibas a tomar porque tenías exactamente 6 exposiciones que no las podías cortar, ni editar, ni nada. Tenías que contar una historia con 6 exposiciones. Después entendí que esa era la mejor manera de como que armar una columna vertebral para contar cualquier historia. Después de esa experiencia volví acá, intenté tomar la mayor cantidad de talleres que estaban a mano. eh, Siempre, digamos, ha sido fundamental en mi trabajo el aporte de mi primer profesor de RADE, ¿no? Porque siempre era, fuera de ser un amigo, era una fuente de reflexión para, en la fotografía. Yo le mostraba mis series y obviamente yo creo que deben pasar al menos unos 4 o 5 años en que uno, si bien sabe todo lo que tiene que saber técnicamente de la fotografía, sigue cometiendo errores, ¿no? Aunque sean mínimos. Ese error mínimo puede costar también una fotografía que puede ser a la larga esencial. Entonces, siempre fue bueno poder hablar con él y mostrar mis fotografías y él fue, digamos, una gran fuente de alimentación en torno a la fotografía. Él me contactó con otros fotógrafos afuera. Pude también mostrar mis portafolios, mis fotos y
recibir lo que creo que es lo más importante, ¿no? La crítica constructiva con criterio, que no te digan tu foto es linda o es mala porque son categorías éticas y estéticas, eso no te ayuda en nada como fotógrafo, ¿no? Entonces, poder recibir de otras personas apreciaciones sobre cómo deberías abordar un tema o cómo deberías eh, crear un concepto o pensar en un concepto para que después crezca, ¿no? Que creo que es la base de la fotografía documental, ¿no? O sea, lograr antes de levantar la cámara, tener esa aproximación con las personas, con el contexto, para que después puedas contar en primera persona, como si alguien, cualquier persona que estuviera en tu lugar, podría ver cosas semejantes, ¿no? Y sacar su conclusión o su criterio. Bueno, la primera etapa, digamos, de una vez que había definido cierta inclinación a la fotografía documental o el fotoperiodismo, el reportaje, eh, divagué mucho, o sea, pensando en temas que podría hacer, tratando de conceptualizar, digamos, el trabajo, ¿no? No, sé que hay muchos fotógrafos que leyendo las biografías y todo que salen todos los días, digamos, a sacar fotos y siempre están con la cámara y van esperando, digamos, lo que les muestra o lo que tiene que mostrar, digamos, un contexto, ¿no? Yo me pierdo muy fácil, o sea, en esas circunstancias. Lo he intentado algún tiempo, pero me es mucho más fácil tener la delimitada la idea como para saber exactamente qué busco y qué no busco. Entonces, desde el uso también del tipo de cámara, de la óptica, ¿no? Creo que todo eso es determinante para que cada persona, cada fotógrafo pueda tener una manera de contar, ¿no? Que al final creo esa es la motivación de todas las personas, todos los fotógrafos, ¿no? O sea, el que saca fotografía, el que hace pintura, el que hace música, el que escribe, es su forma de comunicarse con el mundo, ¿no? Es su forma de contar, su necesidad de decir. Entonces, en el primer tiempo, digamos, en que yo estaba buscando cómo iba a contar, cómo iba a hablar en cuestión de elementos e instrumentos, empecé a divagar mucho en qué serie hacer, tenía temáticas simples, digamos, mujeres en la calle, después carteles con personas, eh, el transporte público, los transportistas, iba, digamos, intentando hacer las series, bueno, hay muchas series que no llegan a concluirse, ¿no? Se truncan, se frustran o simplemente dejan de ser también, ¿no? Que pierden el sentido, o sea, la idea que uno tiene, que en general, que al principio que es bien romántica, no llega a, a progresar de la manera que uno quiere o espera. Lo que más me llamaba son los temas simples, ¿no? Porque al principio yo quería ser fotógrafo de guerra y estaba decidido que ir a estudiar a Croacia, estaba juntando plata para ir a estudiar a Croacia, porque pensaba que mi, mi función dentro de la fotografía estaba ahí, ¿no? Pero después, o sea, de analizar, de hablar con varias personas, uno se da cuenta, digamos, que si bien es necesaria la fotografía de guerra y es bueno que, digamos, el mundo vea este tipo de acontecimientos para que pueda tratar de evitarlos en un futuro, las personas ya saben exactamente lo que tienen que hacer para hacer una diferencia. El problema ya no pasa tanto por qué muestre la fotografía o no, sino por la voluntad de las personas. Entonces, a partir de ese momento de tomar la decisión de no ser fotógrafo de guerra, parte mi inclinación para hacer las cosas más simples, o sea, lo que nos pueden unir como seres humanos en todas las razas, ¿no? Nuestra pasión o nuestra afinidad por cosas simples, como el fútbol, la música, el baile, ¿no? Entonces, a partir de eso, de ese momento, digamos, tomar la decisión de contar cosas simples, empiezo a hacer los proyectos grandes de fotografía y concluir proyectos que llegarían a ser series fotográficas.
la idea de la serie Banda surge de las primeras veces que iba a las festividades de Urcupiña, de Oruro, Intiquipaya, el Corso, a sacar fotos de cualquier manifestación folclórica, ¿no? Entonces volvía con determinado número de fotos a editar y entre esas, digamos, también sacaba fotos a los músicos de banda, ¿no? Y eh, cuando estaba editando las fotos me puse a pensar que sin la música, no importa qué tan lindo sea el traje o que también baila la fraternidad, todo pierde sentido. Entonces, sin la música, por ende, sin los músicos, todas estas manifestaciones perdían sentido, ¿no? Pero no era a la inversa, ¿no? Sin los trajes, sin las coreografías, con la música, los bolivianos igual bailábamos morenada, diablada, cueca, tinku en las ocasiones. Entonces, lo esencial para este tipo de representaciones era la música, ¿no? Entonces, sí, puse a divagar más en la idea de tratar de sacarlas, de plasmar, digamos, la, la música, los músicos, y llegué al concepto de la serie en sí, que es que cuando uno va a este tipo de entradas folclóricas en Bolivia, la saturación de imágenes y de elementos es tal que es muy difícil poder asignarle un rostro o una identidad a los músicos de banda. Uno se puede acordar que, qué sé yo, los de la Popó tenían cascos, los de apagador estaban con ternos verdes, ¿no? O elementos así, pero no te acuerdas físicamente o puedes asignarle un rostro o una imagen a los músicos de banda. Entonces, la idea de la serie Banda es exactamente esa, es mostrar los rostros de los músicos de banda, sus expresiones, su forma en que ellos aportan y enriquecen estas entradas folclóricas, ¿no? Desde un papel secundario. Porque el papel principal lo tienen los conjuntos folclóricos, las fraternidades folclóricas, perdón, los trajes, la vistosidad, los elementos que utilizan, fuegos artificiales, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la idea. La serie la realicé desde el carnaval del 2008 hasta el carnaval del 2012 en las entradas folclóricas de Oruro, de Urcupiña, de Tiquipaya, en algunas cuantas del Corso de Corsos en Cochabamba. Y si bien no han entrado en la serie final, en el Gran Poder también, en La Paz, ¿no? Eh, y bueno, esta serie la mandé a un, a un concurso que se llama los Humanity Photo Awards, que se hace en la China, que lo organiza la Sociedad Folclórica de Fotografía China y la UNESCO, y gané el premio documental en las categorías festividades, ¿no? O sea, son 8 categorías, creo, y bueno, en la categoría de festividades yo gané con los músicos de banda, ¿no? Y lo bueno de este premio, o sea, más allá de reconocimiento y demás, es que estas fotos entran al archivo del patrimonio de la UNESCO. Entonces, eso es lo mejor, creo, ¿no? Que, o sea, que la, 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 la- las imágenes de los músicos de banda están dentro del patrimonio y no necesariamente la diablada, la morenada y bueno, y demás otras expresiones, ¿no? Sin restarles mérito. Entonces, eso fue lo de lo que logró esta serie Banda. Bueno, y ahora eso ha sido recientemente, entonces ahora estoy buscando de tratar de que se pueda exponer en Oruro, en La Paz, en las demás ciudades de Bolivia, ya las expusieron aquí en Cochabamba. Bueno, la serie sobre la Barra Wilstermann, los Gurkas que están en la curva sur, surge de leer un poema bueno, un pseudopoema de Walter Saavedra, que es un escritor argentino, y en una de las que es sobre una reflexión sobre el fútbol en realidad, ¿no? Entonces, en una de los párrafos decía, ¿cómo sabes lo que es el amor si es que nunca fuiste hincha de un club?
¿Cómo sabes lo que es la música si nunca hiciste equilibrio en la barra de una tribuna popular? Entonces, se me quedó, o sea, la idea de, digamos, de esa persona. Empecé a ver sobre las barras argentinas, cómo eran, a averiguar, ¿no? O sea, cómo eran sus códigos, qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal, porque aunque parezca, digamos, algo completamente anárquico, o sea, su comportamiento, tienen reglas y tienen parámetros, ¿no? Entonces empecé como que a interiorizarme sobre de qué trataba esto de las barras bravas, ¿no? Y bueno, eh, a partir de eso, o sea, fui un día a la Curva Sur. eh, no pude hablar con nadie, digamos, porque era muy como que reacios a hablar obviamente no fui con cámara, ¿no? Fui solamente a hablar. Eran muy reacios a hablar, a decir qué era, si se podía, no se podía. Bueno, como que la tercera vez que fui a un partido, me encontré un amigo de juventud en la barra, ¿no? Él me dijo con qué personas podía hablar y después de más o menos unos 2 meses de llamar, de explicarles qué es lo que quería hacer, me dieron permiso, autorización en realidad, para sacar fotos un partido. Y después de sacar fotos en ese partido, mostrarles las fotos y si les gustaban, sí la cosa podía ir creciendo, ¿no? Entonces, realizamos las fotos, se las mostré, les gustó, hubo, digamos, un compromiso sobre el derecho, sobre las ventas de las fotos en un futuro. Eh, Todas las fotos iban a pasar por un filtro antes de que sean publicadas o sean vistas, digamos, por alguien. Entonces comencé a ir, ¿no? Y la serie la realicé el 2010, el 2011 y el 2012. Mentira, hasta el 2013, unas cuantas fotos nomás. Durante, digamos, ese transcurso hubo la mala fortuna que el equipo descendió. Entonces hubo también como fue un bajón, digamos, en las imágenes, en torno a la grandeza o majestuosidad, digamos, de lo que podía ser la barra, pero también hubo algo muy, muy, muy grande en torno a cómo la gente el amor al club, el orgullo de ser bilstermanista creció considerablemente, ¿no? Entonces eso enriqueció de alguna manera también la serie fotográfica. Entonces esta serie, bueno, la concluí el 2012, pero el 2013, perdón, en lo que estaba haciendo la serie vi que había una convocatoria para se llama ADOX, la organización, que hacía una muestra sobre documentales de Latinoamérica. Y mandé la serie y la seleccionaron y estuvo expuesta en Cantabria, en España, el 2012, como parte de una muestra de lo que era Latinoamérica, ¿no? Entonces eso ayudó también para que después, o sea, los chicos de la barra se fueran abriendo más, ¿no? Entonces, eh, más allá, digamos, de lo que he podido encontrar fotográficamente en la barra, en imágenes, la parte humana es algo, o sea, muy, muy digno de resaltar, ¿no? Entonces eso llevó también gracias a esta experiencia me ha llevado también a pensar en nuevos temas y también a reafirmar eso con lo que empecé en, en algún tiempo pensando que las cosas simples, o sea, lo que apasiona a la gente, lo que hace que las personas se muevan, se desvelen, así, es lo que de alguna manera tiene un hilo conductor entre todos los seres humanos, ¿no? Entonces, al principio fue muy difícil, digamos, hacer las fotos. Obviamente ellos siempre están eh, reacios hacia la prensa y la policía, ¿no? Porque más que ayudarlos, los molestan en todo, ¿no? Y después de toda experiencia, o sea, puedo decir que es demasiado fácil, digamos, juzgar, ¿no? Le- a las barras bravas sin saber lo que es, ¿no?
si juzgarían con la misma rudeza que hacen con las barras bravas a los políticos, quizás sería un cacho distinto, ¿no? La apreciación de las personas sobre lo que es de verdad. Entonces, al principio, pasé casi unos 4 o 5 meses que muy pocas fotos servían, ¿no? Porque, porque faltaba esa soltura, ¿no? O no querían que les saque fotos, muchos, o eran fotos, digamos, de, como cuando veo una foto en un matrimonio, así que la gente automáticamente posa, así, lo mismo. Entonces, pasó mucho en que yo pueda caminar y ser parte natural del ambiente, o sea, pasar desapercibido y poder sacar las fotos. Entonces, de las series que he realizado hasta ahora, la que más cariño me ha tomado ha sido la sobre los Gurkhas, sobre la barra brava del Bilsterman. Ahorita estoy trabajando en una serie sobre conciertos de heavy metal, sobre el público, en realidad el comportamiento del público en conciertos de heavy metal hace aproximadamente 2 años. Y la idea es igual, bien básica, ¿no? O sea, es mostrar el comportamiento en conciertos porque a diferencia de los conciertos de otros géneros de música, digamos, en estos conciertos de heavy metal, de punk, la agresividad, empujarse, saltar, caerse, los pogos, el mosh, todo eso, es un signo de aceptación del público hacia la banda, ¿no? Si la banda no consigue esa aceptación del público, el público está estático, entonces es como un ok del público hacia la banda, ¿no? Entonces, mientras más violentos, mientras más grandes, mientras más efusivos sean el mosh, el pogo, mejor ha sido el concierto, ¿no? Lo que, digamos, en música clásica, mientras más relajado salgas del concierto, mejor. De este lado, mientras más cansado y sudado salgas, es mejor. Entonces, eso me llamó la atención y en eso estoy trabajando ahora. Y bueno, como planes a futuro, tengo 2 series en realidad. Las dos, digamos, estoy trabajando hace 2 años en la parte de hablar con las personas, ¿no? Una es sobre los mapuches en el sur de Chile, que en un viaje que fui a visitar a una tía, unos parientes, fuimos al sur de Chile, nos encontramos con un amigo de mi mamá de la infancia. Él nos contó un poquito cómo era la historia de los mapuches. Casualmente él tenía una nuera que era mapuche y pude hablar con ella y me interesó mucho la parte de que es el único pueblo en toda América que no ha podido ser derrotado, ¿no? Incluso me mostraron unos mapas antiguos en que el sur de Chile y de la Argentina no estaba dibujado en el mapa porque los españoles no habían podido pasar de ahí. Y es un pueblo que a su manera, digamos, de manera violenta y de manera también pacífica,
hasta el día de hoy siguen reclamando sus tierras y siguen manifestándose y reclamando lo que es suyo, ¿no? Entonces, Chile es un país extremadamente ordenado y limpio en el sentido visual, urbano, ¿no? Pero uno llega al sur de Chile y empiezas a ver los carteles de la carretera, territorio mapuche. Creo que todas las series, digamos, en fotografía de alguna manera se vinculan o te dan el pie a otra serie, ¿no? De la serie de las bandas, digamos, salió o sea, la fuerte inclinación a hacer sobre series de músicos. Y de la serie de los Gurkas, yo veía que tocaban un bombo con un platillo, ¿no? Que lo llaman murga. Puse a investigar qué era el bombo, la murga. A veces es un instrumento que lo trajeron de España a Uruguay en 1700 algo. Y me puse a ver lo que era la murga como género musical y de la serie de las bandas. Conocí en la exposición una señora uruguaya que le saqué fotos a sus cuadros. La hija de esta señora había sido amiga de una maquilladora de un grupo de murga de Uruguay. Y bueno, con él ya me contacté hace 2 años, no he podido ir por temas de plata, pero la serie está esperando. Entonces, lo lindo de la murga uruguaya es que eh, entrenan y ensayan y entran en concursos para carnaval. Y eh, la característica de la murga uruguaya es que tienen que reflejar algún suceso grande de la historia del país durante ese año, ¿no? Y es un ritmo sumamente raro y sincopado, o sea, se nota que ha habido un montón de fusión con la parte negra de Uruguay, ¿no? O sea, la murga argentina es distinta, es mucho más lineal y básica, ¿no? La murga uruguaya. Entonces, una serie ha llevado a otra cosa, a abrir los caminos y todo eso. Entonces, un proyecto sobre los músicos de murga uruguaya, que es una representación igual de lo que es la sociedad uruguaya, ¿no? O sea, hay médicos cantando murga, como también hay zapateros cantando murga. Entonces, en ese instante hay como una igualdad. Todos están haciendo murga, es una manifestación del pueblo, de la calle de Uruguay, ¿no? Entonces, esa es una serie, digamos, que tendría que hacerla en el carnaval del año que viene en Uruguay. Y bueno, la serie de los mapuches en eso ando metido, digamos, si no es con la cámara, como la serie de público de heavy metal, en la parte logístico de preparación o de saber a qué estoy yendo, ¿no? Y que no sea un espectador o un turista más que vaya a preguntar y por qué esto, por qué el otro, sino saber y tratar de demostrar lo que cualquier persona podría ver en esa situación. Y siempre no me gustaba mucho estar en las fotos. Prefería, digamos, sacar las fotos. Y eso, bueno, se cortó, digamos, esa inclinación a la fotografía mucho tiempo, ¿no? Yo empecé sacando fotos, o sea, sabiendo que me equivocaba y sabiendo que acertaba tarde, a mis 32 años más o menos, ¿no? Entonces, yo empecé con la fotografía gracias a un amigo que es fotógrafo también, que fue mi primer profesor, que se llama Radoslav Pasameta. Él de alguna manera me hizo ver que la fotografía era como una terapia, porque yo estaba justo pasando.
yo desde pequeño, digamos, tenía la afición a la fotografía, pero como antes era bastante caro los flashes y no me dejaban sacar muchas fotos, ¿no? Entonces, cuando por un momento malo, digamos, de mi vida, mi mamá había muerto, entonces él me dijo, ¿por qué no intentas sacar fotos? Después de mucho tiempo de pasar clases con él y de meterme de lleno a la fotografía, entendí que la terapia consistía en que la fotografía siempre remita al pasado. No hay fotografía del futuro, ni siquiera del presente inmediato, ¿no? Entonces es una forma de lidiar también con la muerte. Entonces yo pasé clases con Radoslav Pasamet aproximadamente casi un año y empecé haciendo fotografía analógica, ¿no? Me compré una Canon pequeñita, esta es la AE1 Program, con un lente. Entonces empecé a hacer fotografía y a practicar con los ejercicios que me daban las clases. Y ahí uno como que va descubriendo, ¿no? Cuál es su inclinación en la fotografía, ¿no? Yo no creo que haya fotógrafos todólogos que hagan todo bien. Siempre uno es bueno o tiene una inclinación marcada para algo. Entonces me empezó a interesar mucho el fotoperiodismo, el documental, y él me empezó a dar como que más ejercicios para esto, ¿no? Entonces, entre lo que estaba con mis cursos y bueno, ya estaba culminando la educación con él acá, porque no hay donde estudiar fotografía de manera profesional en Bolivia, ¿no? O sea, hay unos cuantos institutos, pero mejor siempre pasar clases con un fotógrafo. Hubo un evento el 11 de enero, creo que es del 2007, acá en Cochabamba, que hubo los enfrentamientos entre civiles, ¿no? Entonces yo fui a sacar fotos a estos enfrentamientos y después mandé el resultado de estas fotos a una convocatoria que había para un curso documental en El Salvador y en Guatemala y me seleccionaron, ¿no? Eh, la experiencia, digamos, como taller